con el nombre de eslinga. La eslinga es un tramo flexible y construido de un elemento que reúna esas condiciones. En los extremos de la eslinga se colocan lazos hechos de la propia eslinga, y en ellos se pueden colocar cualquier artefacto, un gancho, una argolla, se puede colocar también un grillete, lo que fuese necesario para poder hacer el enganche. En realidad, la eslinga es un elemento poderosísimo. Alivia tremendamente la complicada tarea de poder estivar la carga. Se ha comprobado que, como habíamos visto, muchos de los accidentes ocurridos en la explotación de la elevación de máquinas para carga, en realidad muchos de los accidentes es justamente por un mal amarre de la carga. La misión de ella es vincular la carga con el elemento propio que me sirve para suspender la carga y que pertenece a la máquina, es decir, que es solidario a a lo que es la máquina de elevación. De esa manera, de no existir la eslinga, el trabajo sería extremadamente moroso, el trabajo de elevación. Normalmente, el operador de la máquina muchas veces está lejos de la carga, entonces debe tener el concurso de una persona, un ayudante, que viene a ser una persona muy bien formada, que conoce muy bien las eslingas y conoce muy bien el posicionamiento de las eslingas respecto de cualquier tipo de carga. Y esa persona, juntamente con el supervisor, es el que da la orden a través de algún medio al operador cuando él no puede tener un acceso directo, una visión concreta de la carga, para que proceda a la elevación de la carga. Bien, entonces vuelvo a repetir, la eslinga es algo que cotidianamente van a encontrar en el desarrollo de su vida profesional. Existen varios tipos de eslinga. Una eslinga fundamental es aquella llamada eslinga de cables metálicos, como la que ustedes pueden ver, está hecha de un sector relativamente corto de cables metálicos y que posee una identificación concreta llamada etiqueta. Esa etiqueta debe acompañar a toda la vida útil de la eslinga. Puede ser que la eslinga esté compuesta de un solo ramal, como la que estamos viendo, una construcción bastante sencilla, muy usual en las labores de elevación de carga, como puede ser que esté construida de dos ramales, que en este caso se conoce de dos patas, de dos brazos también. Se conoce también como construcción pulpo porque posee uno, dos o más brazos, ¿verdad? Compuesta obviamente por eslinga, y en las cuales, aparte de la eslinga propiamente dicha, se han adicionado elementos simples de suspensión, como en este caso se han adicionado un par de ganchos y se ha adicionado una argolla, y obviamente el conjunto debe tener su identificación concreta, que se conoce con el nombre de etiqueta. Acá tenemos una eslinga de 4 patas. Vuelvo a repetir, también esto se conoce con el nombre de construcción pulpo. Se suele poner una argolla principal y un par de argollas para un par de eslingas, de forma tal de que el peso sea perfectamente distribuido respecto a la argolla principal. Las normas que hay que tener en cuenta para la utilización de la eslinga es que la principal es que la persona
que debe elevar la carga tiene que tener una idea concreta de qué tipo de eslinga de los tres materiales fundamentales que ellas son, de las cuales ellas son fabricadas, qué tipo de eslinga debe elegir. Debe elegir la eslinga, primero el tipo de eslinga adecuada. En segundo lugar, debe elegir la eslinga que pueda soportar la carga que pretende levantar, dado que la eslinga es la que va a soportar absolutamente toda la carga. En la etiqueta, una de las informaciones principales que lleva la etiqueta, aquí la podemos ver, la etiqueta, es justamente la capacidad de carga del conjunto de eslingas. Nunca, en ningún momento se debe superar. ¿No es verdad? La carga que dice en la etiqueta jamás debe ser superada la carga admisible que está perfectamente visible en la etiqueta. A veces la pieza tiene una gran longitud, entonces para no dañar la mercancía se utilizan vigas que posteriormente vamos a ver. Se llaman vigas pórtico. Las eslingas jamás deben anudarse. Nunca se debe practicar un nudo respecto a las eslingas. De hacerlo, eso disminuye absolutamente su capacidad de levante. Nunca deben apoyarse sobre puntos o aristas filosas. Ello deteriora rápidamente la eslinga porque el hecho de que ella esté apoyada sobre una arista filosa hace que haya una gran concentración de carga sobre ella, como en este caso, ¿no es verdad? Queda absolutamente vetado el hecho de que la eslinga quede apoyada sobre cualquier mercancía que tenga un canto vivo, un canto filoso. Para evitar esa situación se usan lo que se llaman cantoneras, que vienen a ser, vienen a estar fabricadas de material plástico, pueden estar fabricadas de un material mucho más sencillo que es la madera, que evitan el canto filoso para que la eslinga se apoye respecto a la mercancía y da una transición semicircular. Los fabricantes de eslingas ofrecen este tipo de elemento llamado cantonera. Los ramales de dos eslingas jamás deben cruzarse. Es decir, que no se deben, en el gancho o en el grillete no se debe montar un ramal de eslinga respecto al otro, porque puede sufrir aplastamiento y de esa manera se deteriora rápidamente su capacidad de carga. Se corre un gran riesgo entre las reiteradas veces que se toma esa actitud de amontonar las eslingas una sobre la otra. De esa manera, entonces, se corre el gran peligro de que la eslinga se rompa. Eso es inadmisible. ¿De acuerdo? Nunca se debe usar una eslinga que no tenga la etiqueta donde claramente indica la capacidad de la carga. Cuando se levanta una carga, salvo que sea necesariamente imprescindible salvar algunos objetos, si es que la carga debe ser transportada de un lugar a otro y para lo cual es necesario levantarla, ella se debe levantar a una altura mínima. La norma dice que no debe levantarse más de 10 centímetros. Bien, de esa manera si hay algún accidente, alguna ruptura, la carga caerá de una altura bastante pequeña. Mientras se procede al levantamiento de la carga, mientras se procede al levantamiento de la carga, perdón, voy a emitir el último. Nadie debe acercarse a las eslingas. La eslinga no tiene que ser tocada. En definitiva, todos los operarios deben estar fuera del alcance donde la carga podría
caer y deteriorar rápidamente. Bien, entonces los operarios deben estar absolutamente fuera del el paraguas de la sombra que proyecta la propia carga. Está absolutamente prohibido, la verdad, en cualquier momento de la elevación, suspender la carga. Y por último, si es que nosotros tenemos que trabajar en condiciones adversas, mucho calor, mucho frío, entonces hay que consultar al fabricante para ver qué capacidad real en esas condiciones puede soportar la slinga. Nunca, cuando hay condiciones desfavorables, se puede levantar una slinga a plena carga, por más que se indique en la etiqueta, si ella, digamos, si hacen 20, 30 grados bajo cero, de esa manera, o se consulta al fabricante con qué capacidad de carga o qué carga soportaría la slinga, cuánto debe reducir la carga plena que ella puede levantar, y, ¿no es verdad? En todo caso, si no se puede contactar al fabricante, es necesario disminuir drásticamente la posibilidad de levante de la carga. Y además la carga siempre se deposita sobre tacos de madera, ¿no es verdad? Porque de no serlo así, de esa manera la carga queda semi-suspendida del suelo. Porque de no hacer así, una vez asentada la carga, ella se deposita sobre la slinga, deteriorándola irreversiblemente. Aparte que si yo deposito la carga sobre la slinga, es imposible removerla, no la puedo utilizar, aparte de que ella quede absolutamente deteriorada. Esas son las condiciones que deben tomar en cuenta, ojalá las pudiesen conservar, porque el ingeniero es el instructor y el que saca siempre las dudas, especialmente cuando se trata de la seguridad del personal. El almacenamiento de las slingas debe ser escrupuloso. Normalmente se las pone sobre un piso de concreto, ¿no es verdad? Que no tenga humedad, que no esté mojado el piso, o que el ambiente no tenga una humedad excesiva, fuera del alcance del polvo, de las inclemencias del tiempo. Normalmente las slingas se las pone en caballete, en un lugar seco y bien ventilado. De esa manera se evita la corrosión rápida de los materiales que componen la slinga, y por otra parte, es preferible estimarlas o guardarlas en el almacén cuando se van a dejar de usar, ya seleccionadas de acuerdo a su capacidad, para posteriormente no perder mucho tiempo en buscar la slinga con la cual yo pretendo levantar una carga de acuerdo a su capacidad. Eso se debe elegir rápidamente. Esa tarea se ve rápidamente aliviada cuando yo selecciono la slinga, ¿no es verdad?, sobre caballete, la verdad, de acuerdo a su propia capacidad y de acuerdo al material con las cuales ellas han sido construidas. Las slingas de cables de acero son acá las mostradas. Ya habíamos charlado un poco sobre ellas. Pueden tener directamente un ojal simple en uno de los extremos, del otro un ojal simple en el cual va montado un corbatín y luego un gancho, ¿verdad? Si es que son dobles, ellas van montadas directamente sobre un aro, ¿verdad?, en forma de pera, y del otro extremo pueden tener un gancho o pueden tener un grillete. O si no, puede ser la slinga directamente simple. Fíjense que esta parte es rojita, por eso la he marcado, la he coloreado, y esa parte rojita es un elemento fundamental de la slinga que enseguida lo vamos a ver. Ese elemento se llama casquillo. Forma parte de la slinga y es un elemento constructivo fundamental de ella. Aquí en verdecito podemos ver la etiqueta. Bien, son diferentes configuraciones de las slingas, ¿no es verdad?, con un solo lazo practicado del mismo material del cual está construida la slinga, cubierta por un corbatín gancho,
por un corbatín y un aro, por un corbatín y un grillete. El corbatín obviamente es para que el aro, en todo caso el aro amarillo, no roce directamente sobre el material de la eslinga, sino roce sobre el corbatín, desgastando el corbatín, que es un elemento muy barato, y no deteriore el material de la eslinga. Con grilletes de diversas formas, con ganchos de ojo o con ganchos rotatorios, o si no, en todo caso, con ¿cómo se llama? Con otro elemento de suspensión que viene, se conoce con el nombre de terminal de vaciado. Puede ser también una terminal de cuña que ustedes ya han visto en cables metálicos. La ventaja que tiene la eslinga de cable metálico es que resiste muy bien al corte y al calor. Bien, eso no quiere decir de que yo la vaya a hacer apoyarse sobre cantos vivos. Tiene una gran capacidad, especialmente en aquellos levantes que son absolutamente verticales y se adaptan a los objetos curvados. Pero si el objeto curvado es demasiado sensible al apriete, entonces la eslinga de cable de acero no es aconsejable que sea usada en él, porque le deja marcas irreversibles. También tiene desventajas, producen daño permanente, especialmente cuando la carga es sensible y muy pequeña. Son cortadas, la verdad, por bordes afilados o se tuercen fácilmente. El cable tiene la tendencia a torcerse y deben ser siempre lubricadas. Ustedes bien saben que el cable metálico necesariamente debe ser lubricado tanto en su posterior a su construcción como durante la explotación. La inspección que se practica sobre las eslingas, que el mantenimiento, vuelvo a repetir, debe ser un mantenimiento escrupuloso. Normalmente los operarios, una vez terminan de usar la eslinga, la tiran en el piso, entre medio del barro, luego van y ahí la dejan por día, luego van y la buscan, la utilizan así absolutamente sucia, y obviamente la eslinga debe ser preservada y debe tener una acción de mantenimiento escrupulosa. Cada vez que se vaya a levantar una carga y se vaya a utilizar una eslinga, el inspector, especialmente cuando la carga es muy, pero muy pesada, son varias toneladas, el inspector va y elige el tipo de eslinga, la capacidad suficiente de las eslingas para poder levantar la carga y el estado de la eslinga. Eso se hace a través de un método muy sencillo que se conoce con el nombre de inspección visual. Bien, deben ser siempre lubricada con el método de lubricación de los cables metálicos. Se debe elegir siempre un aceite que penetre, ¿no es verdad? Entre los alambres de los cuales está fabricado el cable metálico, evitando el roce entre sí, metal contra metal, y preservando la vida útil de la eslinga. Previamente, ¿no es verdad? Antes de lubricarla, ellas deben ser escrupulosamente limpiadas, ya sea con solventes adecuados que indica el fabricante, o si no, con chorros de aire a presión sacados de un compresor, ¿no es verdad? Y luego, después de una escrupulosa limpieza, recién deben ser lubricadas. Estamos hablando de las eslingas de cable metálico. Las otras no deben ser lubricadas. La inspección es siempre la inspección que se les hace a los cables de acero. La identificación ya habíamos visto que es una placa dura, hecha de un material, en el cual tiene grabado con letras de bajo la superficie, tiene marcadas las letras bajo la superficie de modo tal de que la información que brinda no puede ser borrada fácilmente, o sea, no se admite la pintura. Debe tener en primer lugar el nombre del fabricante y en segundo lugar la capacidad de levante de la eslinga en diversos tipos de conexiones. Vuelvo a repetir, una eslinga que no posee etiqueta jamás debe ser utilizada porque yo tengo la incertidumbre, de la capacidad que ella puede levantar.
esa información está estampada en la etiqueta, porque son letras bajo relieve que no se pierden fácilmente. De perderse ¿cómo se llama? La información, o de perderse la etiqueta por alguna razón, la slinga debe ser sacada fuera de servicio. Las temperaturas están entre los 200 grados Fahrenheit hasta los 400 grados Fahrenheit. No es una temperatura excesiva, especialmente cuando el alma es de fibra, solamente hasta los 200 grados Fahrenheit. Cuando el alma es de acero, estamos hablando de los cables metálicos, obviamente, se puede permitir hasta los 400 grados Fahrenheit. Si una slinga de cable de acero es trabajada en un ambiente superior a los 400 grados Fahrenheit, debe ser sacada inmediatamente del servicio. Este aparatito que habíamos llamado casquillo reviste una importancia tremenda en la slinga. Es apretada según un método que se conoce con el nombre de slinga o método funneling, que está apoyado en las normas IRAN, la ABNT, que es brasilera, la OSHA, que es americana, la IRAN es argentina, a tal punto que los usuarios de las slingas jamás usan una slinga de cables de acero que no hubiese sido fabricada mediante este método. No es para fabricar una slinga el hecho de agarrar y unir los lazos, o sea, construir el lazo y amarrar, asegurarlo mediante alambre de amarre. Debe ser necesariamente construida con un casquillo, para lo cual el método funneling dice de que yo debo separar la slinga en 2 torones con la misma cantidad de hilos cada uno. Luego esos torones se deben hilar uno sobre el otro en forma helicoidal y luego deben ser apretadas con el casquillo mediante una máquina a 1200 toneladas. Una máquina hidráulica muy poderosa que aprieta el casquillo a 1200 toneladas. Bien, no hay usuario serio que utilice una slinga fabricada mientras no sea con el método funneling para poder hacer el lazo. Hay la incertidumbre de trabajar con ese tipo de slinga. Aquí tienen un casquillo, el casquillo tiene el nombre del fabricante, tiene el diámetro para el diámetro en milímetros para el diámetro de cable que él puede ser utilizado. Hay varios materiales para fabricar los casquillos y hay muchísimos proveedores de esto. Puede ser el casquillo puede ser de aluminio, ¿no es verdad? Puede ser de forma oval, su sección, ¿no es verdad? Estos son muy utilizados en cables de acero, el común de acero negro. Bien. Los de aluminio. Bien. Para cables se utiliza para cables de acero negro. Pueden ser los casquillos de material como el acero, que son usados en la industria pesquera, que es una gran industria a nivel mundial, la industria pesquera, o si no, para levantar bloques de hormigón. Puede ser de cobre, que son adecuados para los cables que están fabricados de acero inoxidable, ¿no es verdad? Aquellos que van a tener una utilización cercana al mar o en los buques. No, nada más de que los de acero, 1200 toneladas de apriete, los de cobre, se suele apretar con un 10% más. Pueden ser casquillos cónicos de aluminio también, que sirven para todas las aplicaciones anteriores. Y aquí podemos observar la máquina. La máquina que permite, por favor, los micrófonos, la máquina que me permite el apriete. Es una presa muy, pero muy poderosa, que tiene un sistema hidráulico y que la aprieta el casquillo con 1200 toneladas. ¿De acuerdo? Esa es la forma constructiva. Es decir, que solamente el que posee este tipo de máquinas, ¿verdad? Porque los casquillos hay a la venta, hay muchísimos fabricantes, muchísimas industrias que los ofrecen. Y de esa manera
la persona que pretende fabricar una slinga por el método funneling necesariamente debe tener las máquinas. Hay máquinas inclusive alemanas que tienen, digamos, un accionamiento no eléctrico. Esta es una máquina poderosa, tiene un accionamiento eléctrico, obviamente un accionamiento eléctrico que mueve la bomba hidráulica mueve los cilindros, los gatos. Hay máquinas que son manuales. ¿Okay? Luego de fabricada la slinga, como podemos ver, debe ser sometida a un riguroso control de calidad. Ese control de calidad significa varios ensayos que se deben hacer, que previamente ya se han practicado en el cable metálico, pero una vez fabricada la slinga, para ver si es que los casquillos han tenido el apriete suficiente, ya sometido a un ensayo fundamental que es el ensayo de tracción. Entonces el fabricante da un documento donde realmente certifica la slinga desde el punto de vista de que ha sido ensayada antes de lanzarla al mercado. Es una máquina de tracción horizontal que me permite observar que la slinga está montada en una máquina hidráulica muy poderosa, ¿no es verdad? Con lo cual se comprueba su resistencia mecánica. Por favor, hay alguien con su micrófono que recién ha entrado. Le ruego encarecidamente que lo apague. Otra familia de slinga muy usual viene a ser la slinga de cadena. La slinga de cadena, la verdad, es una slinga que permite el levantamiento de grandes cargas. Es la slinga líder para el levantamiento de grandes cargas. Está formada por un trazo de cadena con los diversos aditamentos que posee la slinga de cable metálico y obviamente su etiqueta. Bien, es una slinga preferida en aquellos levantes de grande peso. Una slinga muy resistente, resiste muy bien a la corrosión, tiene grandes ventajas respecto a las otras slingas. Aquí podemos ver la slinga en negrito y los aditamentos, ¿no es verdad?, en amarillo y obviamente su etiqueta. Estos aditamentos obviamente tienen nombre. Este se conoce con el nombre, es el que permite conectar con el gancho. Se conoce con el nombre de eslabón maestro y este es el caso cuando es una sola slinga. Cuando hay dos ramales, entonces, como habíamos visto anteriormente, entonces estará el eslabón maestro con los eslabones secundarios. Y la conexión entre los eslabones y propiamente la cadena es ¿verdad? Que lo podemos observar aquí. Se llama eslabón de conexión. Son elementos fabricados de un material muy similar al cual ha sido fabricada la cadena y obviamente tienen que tener la misma resistencia mecánica a la cual debe ser sometida la cadena en las tareas de levantamiento. Son importantísimos y coadyuvan de forma muy, pero muy efectiva al levantamiento de las cargas. Observen que en todo caso tienen la longitud de la slinga es entre extremo y extremo. Bien, entre extremo interior y extremo interior del gancho y del ojal. Aquí podemos ver las slingas. Tienen una slinga tipo pulpo de 4 piernas, ¿verdad? Donde 2 de ellas van a un eslabón secundario y otras 2 de ellas van al otro eslabón secundario y ambos eslabones secundarios se apoyan en el eslabón primario, en el eslabón de conexión. Esta es la norma que me permite analizar la cadena, ¿verdad? Esta es la longitud, este es el paso,
de la cadena. Esta es la superficie de la soldadura con su diámetro, con sus dos dimensiones principales. Este es el diámetro del lugar donde no ha sido soldado. Ustedes saben que una cadena se fabrica a través del método de soldadura. En fin, ¿no es verdad? Está el diámetro propio del material, el diámetro máximo de la soldadura. Hay la soldadura cuando es practicada sobre cualquier material afecta el material base, entonces hay una longitud afectada por el aporte de soldadura. Bien. Y obviamente el largo total de la eslinga. Aquí tienen eslinga de cadena. La cadena debe ser una cadena llamada cadena de carga. Es una cadena muy resistente. Las cadenas están fabricadas, ustedes bien saben, por grado. El grado significa la resistencia mecánica que ellas puedan soportar. No solamente el grado significa la propia resistencia mecánica, sino que el grado legisla incluso sobre el acabamiento superficial que tienen los eslabones. Bien. La norma dice que para fabricar una linga de cadena, el grado de la cadena debe ser 800 kilogramos por centímetro cuadrado. Entre 8 y 10, no menos, no un grado menos, que obviamente significa menor resistencia a la tracción que puede soportar la cadena o los eslabones propios de la cadena. Bien. Aquí están las utilizaciones para el levantamiento de barras de acero, para el levantamiento de chapas de acero bobinadas, grandes piezas, grandes ejes. Es una eslinga utilizada de una forma muy, pero muy extensiva. Aquí podemos ver una fotografía de la eslinga con su etiqueta. Bien. La etiqueta legisla sobre muchas cosas, sobre el grosor de los eslabones, que implica la capacidad de la eslinga, la carga límite de trabajo, debe estar en la etiqueta, los ángulos con los cuales yo voy a elevar la carga. Aquí podemos observar una etiqueta. Si es que el levantamiento va a ser puramente vertical, debe estar perfectamente indicado, dice 90 grados. Dice el número de ramales, como es absolutamente vertical, el número de ramales va a ser 1 solamente, no pueden ser 2 porque si no ya entre ellos formarían ángulos. Este es el número de código del fabricante. La marca individual de la fabricación. Y la capacidad, o el nombre del fabricante, eso es vital. ¿No es verdad? Y acá en este cuadrito irá para esta posición vertical la tonelada o el peso que la eslinga pueda levantar. Cuando voy a levantar un solo ramal, está solamente en el reverso, en el anverso, no en el reverso de la información. Cuando voy a hacer otro tipo de levantamiento en ángulo, entonces acá me dice que es para un ángulo de X grados, de 60 grados, de 45 grados, de 30 grados, y acá está la capacidad de carga en este cuadrito. ¿No es verdad? Cuando el ángulo tiene un determinado valor, o si no, cuando el ángulo posee directamente otro valor. ¿No es verdad? 49 y 60 grados. Debe decir en este cuadrito la capacidad de carga que posee la eslinga para ese levantamiento con ese ángulo. Acá para 45 grados, obviamente para 2 ramales, acá para 60 grados. Bien. En la carga anversa, o sea, quiere decir que está estampada de ambas caras cuando yo debo hacer un levantamiento con determinado ángulo, ¿no? ¿Verdad? Lo que la eslinga tiene fabricada de eslabones con cadena, o de cadena con eslabones, perdón, permiten levantar grandes volúmenes de carga y son absolutamente fuertes. Deben resistir a las temperaturas elevadas, y vamos a ver cuánto, ¿no es verdad? Y obviamente son mucho menos sensibles que
¿cómo se llama? Que el cable metálico en cuanto al desgaste. Tiene también su propia desventaja. Deben ser comprobadas su capacidad de carga antes de que el fabricante las lance al servicio. Ya habíamos visto que el fabricante, antes de lanzar el servicio, les hace un ensayo a la tracción una vez la eslinga está construida. Hay máquinas especiales para eso. La otra gran desventaja es su peso. El operario es renuente a llevar una eslinga de cadena porque es muy pesada. Otra gran desventaja que tiene es que su inspección no es tan fácil como en el caso de los cables metálicos, donde rápidamente con una inspección visual ya yo sé si el cable está apto o no está apto para seguir en funcionamiento. Sin embargo, en una cadena yo tengo que hacer la inspección eslabón por eslabón. ¿Bien? Eso normalmente el personal es renuente en hacer. Revisa uno o dos eslabones y supone que los otros están bien. Pero sin embargo, la norma dice de que la persona que toma una línea de cadena debe hacer una revisión de ella eslabón por eslabón. ¿Bien? Las temperaturas, ya hemos hablado de las etiquetas, están entre los 1000 grados Fahrenheit. Si superan esta temperatura en 1000 grados Fahrenheit, deben retirarse. Si alcanza los 600 grados Fahrenheit, su capacidad se ve reducida entre los 600 y 1000 grados Fahrenheit. Hay que consultar al fabricante. Las precauciones que hay, ¿no es verdad? Es lo que se llama el factor de ángulo. Cuando el levantamiento es absolutamente vertical, la eslinga, el peso de esta mercancía, que es el cuadradito, se dividirá en dos, dado que los ramales son dos. Y de esa manera, la eslinga puede levantar el 100% de su carga. Si es 45 grados el ángulo, entonces puede tan solo levantar el 90%. Si es 90 grados, tan solo puede levantar el 70%. Si es 120 grados, tan solo puede levantar el 50%. Usualmente, o sea, en la generalidad de los casos, casi nadie utiliza una eslinga cuyo ángulo de levantamiento sea mayor a 60 grados. Hay que considerar de que si son 3 las piernas o 3 los brazos de la eslinga, entonces 2 de ellos se consideran que 2 de ellos van a soportar toda la carga. El tercero no se lo toma en cuenta. Tan solo sirve de equilibrio. Entonces hay que hacer el cálculo como si 2 de ellos, de los brazos estamos hablando, pueden soportar la carga. El tercero no se lo tiene en cuenta en cuanto a la resistencia, tan solo viene a oficiar de sector flexible equilibrante. Bien, nunca hay que hacer que las eslingas choquen entre sí, inmediatamente se deformen, ¿no es verdad? Y con baja temperatura también disminuye drásticamente su capacidad. Ya hemos visto que no deben trabajar especialmente este tipo de eslinga en canto vivo, ¿verdad? En ángulo recto, que puedan deformar o en todo caso inutilizar completamente la eslinga. No deben ser, deben trabajar absolutamente recta. Y además hay una cosa muy importante. Muchas veces están levantando una carga y no falta un tipo que quiere montarse sobre la carga para evitar esfuerzo humano y él quiere ser transportado con la carga. Eso está absolutamente prohibido. Nadie debe viajar junto a la carga. Más aún, nadie debe estar en la sombra que pudiese proyectarse si es que la carga se suelta de la máquina de elevación. Y esa es labor del supervisor y labor del ingeniero. Recomendar coactivamente a los operarios, porque ellos son renuentes a obedecer las órdenes y muchas veces se montan directamente sobre cualquier máquina de elevación. Las máquinas de elevación de carga son justamente para eso, para levantar carga. Habrán máquinas especiales perfectamente diseñadas que ofrecen toda la seguridad para levantar el personal. Jamás
una persona debe viajar o hacerse transportar sobre la carga. Las pruebas, ya habíamos visto que el fabricante comprueba la slinga con su capacidad máxima. El fabricante, ¿no es verdad? Y además, cada vez que fabrica una slinga acompaña al usuario con un certificado escrito. Es un documento que el cliente recibe juntamente con la slinga y no se debe perder. Ese documento debe conservarse en toda la vida útil de la slinga. Es necesario siempre comprobar la slinga, hacerle una inspección cada 6 meses. Y luego de cada 6 meses, ¿no es verdad? Viendo su estado, viendo el estado de los eslabones, viendo el desgaste. Después de la tercera comprobación se ensaya con una sobrecarga del 50% más. ¿No es verdad? Y luego son recocidas. El recocido es ustedes han visto en metalurgia y fundición, el recocido viene a ser precisamente un tratamiento térmico que alivia las tensiones introducidas durante la explotación. Y cualquier reforma, todas las comprobaciones que se hubiesen hecho, todos los ensayos, todas las reparaciones que se hubiesen hecho sobre la slinga, es necesario que queden debidamente anotadas en un libro. Ese documento siempre tiene que estar. Preserva las espaldas del usuario. No se puede obviamente modificar la slinga, pero sí ella puede ser reparada, puede ser cambiada. Una de las argollas que habíamos visto anteriormente, la slinga, si es que yo le practico una inspección rigurosa, una auditoría cada 6 meses, cualquier pequeño defecto que se hubiese notado debe quedar necesariamente anotada en un libro. Eso hay que tener un cuidado escrupuloso. Las inspecciones que se realizan, ya habíamos dicho que eslabón por eslabón viene a ser el desgaste, donde se apoya precisamente el otro eslabón, no puede ser superior al 10% de la medida original. La medida original se la toma fácilmente con un calibrador pie de rey, en esta parte que no ha sido desgastada, o cuando llega la slinga y luego se compara. No puede ser, algunos dicen que este desgaste no puede ser más del 10%. Otros autores dicen que no puede ser más del 20%. Lo más usual es que el desgaste no sea mayor al 10% de la medida original. El estirado, el eslabón puede estirarse. Usualmente yo conozco las dimensiones del eslabón cuando recibo la slinga nueva, o si no consulto al fabricante, pero usualmente para saber si es que el conjunto de eslabones se ha desgastado, yo suelo comparar la longitud total de la slinga, ¿verdad?, con la longitud que tenía la slinga cuando vino nueva. Y inmediatamente, ¿no es verdad?, si es que hay algún estiramiento y se está fuera de los límites permisibles, la slinga tiene que ser sacada inmediatamente fuera de servicio. Si la slinga está torcida o el eslabón está torcido, el eslabón que compone la slinga de la cadena que forma parte de la slinga está torcido, la slinga debe ser sacada fuera del servicio. Si poseen grietas, rajaduras o hay algún aporte de soldadura o hay un cambio de color debido a un excesivo calentamiento, también la slinga debe ser sacada fuera del servicio. Y en eso hay que ser drástico. No se puede trabajar en levantamiento de carga con incertidumbre. Justamente hay muchas personas que dicen, no, va a durar este levantamiento más. Y cometen un gravísimo error, que muchas veces cobra, ¿no es verdad?, cuantiosos daños materiales o si no, vidas humanas. El otro grupo de slinga muy usual y en la actualidad han ganado un terreno, un nicho de terreno muy grande,
Para el levantamiento de carga son las jeringas fabricadas con material sintético. Jeringa sintética se llama. Hay muchas formas de jeringa sintética. Una de ellas, uno de los ojales es mayor que el otro y este ojal puede entrar dentro de la jeringa. En otro, los ojales son de las mismas dimensiones, entonces el levantamiento tiene que ser cesta, es decir, que la jeringa abraza la mercancía, ¿no es verdad? Y obviamente como el material es sintético no la daña. Los ojales pueden ser practicados directamente sobre la jeringa. Pueden estar sobre el mismo plano ambos ojales, ¿no es verdad? Como en este y en este caso, o pueden estar girados, ¿no es verdad? Un cierto ángulo. Tiene grandes ventajas respecto a las otras jeringas. En primer lugar, el peso. ¿No? Otra gran ventaja es que se moldean, se adecúan a la carga. Bien. Como tienen muy poco peso, una persona se las echa al hombro, son muy fáciles de manejar. Y no requieren otros dispositivos salvo los que tienen para, que sirven de ayuda al levantamiento. Directamente con los mismos dispositivos que ellas poseen pueden hacer un levantamiento efectivo de la carga. Ahí tienen jeringas sintéticas, están fabricadas de polipropileno, ¿no es verdad? Aquí también tiene un aditamento como puede ser un gancho y del otro lado directamente tienen un ojal. Y normalmente el hilado de polipropileno está hecho de un material de colores muy vivo. Cualquier aditamento que se ponga a la eslinga, como en este caso una argolla, el único método posible es la costura. A tal punto que los fabricantes, a medida que la eslinga se va desgastando, ¿no es verdad? Llega a un límite de desgaste donde ella debe ser descartada cuando estamos hablando de la costura para poder poner este aditamento que es una argolla. En ese caso, el color vivo cambia a otro color vivo que es con lo cual se ha costurado la eslinga. Y de esa manera es un aviso de que la eslinga debe salir fuera de servicio. Llegó a su límite útil. Aquí tienen más eslingas, ¿verdad? Más eslinga, esta es una eslinga muy común, es una eslinga ciega. Fíjense los colores muy, pero muy resaltados, ¿no? Muy vivos con los cuales la eslinga es fabricada. Más eslinga con diversos aditamentos para dos piernas, ¿no es verdad? La utilización, fíjense, aquí están levantando bobinas de acero. Las bobinas de acero normalmente pesan toneladas. Y aquí con un grupo de eslinga están levantando una embarcación. Que de hacerlo con la embarcación, ya están hechas de materiales plásticos, si son pequeñas, son muy, el casco, ¿no? O si no, están muy, muy bien terminadas, valen millones de dólares, obviamente, los yates. Y las eslingas, precisamente, la eslinga ideal para hacer esta operación de levante, la ideal viene a ser la eslinga de material sintético. Bien. Si ellas se apoyan en esta parte, fácilmente pueden ser cortadas. De esa manera, esta parte de apoyo en el canto vivo, en este caso de la bobina, deben llevar cantoneras. Almohadillas se llaman esas cantoneras en las eslingas de sintética. Aquí tienen diversos tipos de almohadillas. Pueden existir almohadillas corredizas, almohadillas directamente costuradas sobre la eslinga. Hay una familia increíble de almohadillas y cada una es apta para la superficie donde se debe apoyar la eslinga. La desventaja es que se cortan fácilmente, ¿verdad? Y otro, todos los polipropilenos son muy sensibles a la luz solar. Si yo la dejo expuesto mucho tiempo a la luz solar, entonces el polipropileno, el tejido de polipropileno rápidamente pierde su capacidad de resistir los pesos. ¿Ven? Eso hay que ser muy cuidadoso en no dejarla un periodo extenso expuesta a la luz solar. También deben ser mediante la identificación, mediante una etiqueta que está construida, ¿verdad?
normalmente la etiqueta está construida de cuero. Ahí tienen la etiqueta, con toda la información pegada a la sling a través de un método que es la costura. Tiene toda la información, el nombre del fabricante, el material del cual haya sido construido, los diversos pesos, ¿no es verdad? Eso, acá el cuero ha sido repujado, es decir, que las letras han sido estampadas, están bajo relieve de la superficie de la etiqueta, ¿no? Ya habíamos visto que la única forma de adicionar cualquier tipo de aditamento, ¿no es verdad?, es a través de la costura. La temperatura de operación son que si ella fuese fabricada de poliéster, hasta 180 grados Fahrenheit. Una temperatura bastante. Y si están fabricadas de polipropileno, hasta 200 grados Fahrenheit. Por encima de eso, la slinga debe ser inmediatamente sacada fuera de servicio. La inspección debe ser escrupulosa. Cada vez que se va a utilizar una slinga sintética, es necesario inspeccionarla. Ella puede estar rasgada, puede estar quemada, puede estar cortada. Todo eso condenan rápidamente a la slinga. En el apunte están todas las fallas que pudiesen tener. No vamos a hacer mucho hincapié. Son muy variadas las fallas, ¿no? Y están perfectamente explicadas. Bien. Un aspecto que hay que tener muy, pero muy en cuenta es lo que habíamos comentado anteriormente, que es el factor de ángulo. Si es que yo voy a levantar un peso de 1000 libras en un levantamiento absolutamente vertical, entonces cada una de los ramales de slinga, que esta se llama conexión cesta, cada una de los ramales de la slinga soportará 500 y el otro 500, rápidamente, fácilmente pueden levantar los 1000 kilogramos. Pero si es que las slingas en este tipo de conexión van a formar con la horizontal un ángulo menor a 90 grados, como en este caso un ángulo de 60 grados, entonces la slinga ya no debe tener una resistencia de 1000 kilogramos para soportar la carga, de 1000 libras, perdón, para soportar la carga de 1000 libras de la carga, ¿verdad? Perdón. Sino que estaría sometido a mayor esfuerzo de tracción o de tensión. Debe tener una capacidad de 517, no, 577, perdón, libras. En la etiqueta debo elegir una slinga de al menos 575. Pero si es que el ángulo forma 45 grados con la horizontal y la slinga tiene que, para levantar las 1000 libras, debe tener, ¿verdad?, una capacidad de resistencia de 707 libras. Pero si el ángulo es de 30 grados, entonces la slinga tiene que tener una resistencia de 1000 libras. Quiere decir, es un mensaje. Esto se conoce con el nombre de factor de ángulo. Han ocurrido terribles accidentes porque el personal no ha sido debidamente instruido en la importancia del factor de ángulo. A medida que disminuye el ángulo respecto a la horizontal, el personal debe saber claramente que debe munirse de una slinga de mayor capacidad. Es un error fundamental y es labor del inspector, vuelvo a repetir, y también del ingeniero, instruir al personal en este aspecto importantísimo en la operación de levante con slinga, que viene a ser justamente el factor de. El no conocimiento, por eso es que el personal que trabaja en este rubro normalmente es un personal perfectamente entrenado. Han ocurrido variados y múltiples accidentes por el desconocimiento, ¿no es verdad?, del factor de ángulo. Bien, en el caso de que yo no tenga, digamos, un transportador para medir este ángulo, entonces utilizo una función trigonométrica. En este caso estoy levantando un sector de cañería muy pesado. Entonces,
Tenso levemente la eslinga. Ya yo sé la longitud, viene en el catálogo de la eslinga y mido esta distancia y a través de cualquier función trigonométrica o a través de la tabla puedo conocer el factor de. ¿De acuerdo? Es muy fácil. Esto normalmente se da en el campo. Es mucho más fácil tener un flexómetro, una cinta métrica, que un transportador. En el transportador siempre es más moroso poder obtener el ángulo correspondiente. Bien. Otro aspecto ya para ir concluyendo, cuando la carga es muy voluminosa, muy pesada, o yo deseo aprovechar la capacidad máxima, el mejor rendimiento de la máquina de elevación, usar viga. En este caso, simplemente demostrativo, ya no se usa. Estoy levantando saco de madera, saco de material a granel, de mineral puede ser, ¿no es verdad? Apoyada en una eslinga de cadena, ¿no? Para lo cual utilizo una viga que me permite aumentar la posibilidad de levante de la carga y obviamente aumentar el rendimiento propio de la máquina de elevación. Existen diversos tipos de viga, ¿no es verdad? Algunas de ellas, como en este caso, a veces la mercancía a elevar no es una mercancía muy pesada, pero puede ser un vagón de ferrocarril, un bus, que si yo lo enlazo con cualquier tipo de linga va a quedar absolutamente deteriorado, entonces se hace levante a través de este tipo de aditamento o de componente que se conoce con el nombre de viga. Fíjense, esta tiene dedos en la parte superior, donde yo puedo recorrer, ¿no es verdad? Puedo recorrer precisamente y aumentar a voluntad la apertura propia de la viga. Cuando los pesos son muy cuantiosos, entonces la viga, esta es una viga ya hecha de un perfil estándar, ¿no? Un perfil que se consigue de acero, que se consigue en las acerías. Cuando es muy cuantioso el peso a levantar, entonces ya vienen con tipo celosía, ¿no? ¿Verdad? De esa manera son también vigas construidas a través de perfiles estándares que ofrecen las acerías. Bien, y en este caso estoy aprovechando que el peso irá en el centro de la viga, ¿no es verdad? Y fíjense, la apertura máxima que ofrece este tipo de viga es justamente donde se va a producir el momento flector máximo. Aquí ven viga, podemos observar viga, nada, con los dedos, con los salientes, eso para poder adicionar la carga en uno u otro espacio vacío. Esta es para 5.000 kilogramos, 5 toneladas, ¿no? Las vigas me permiten también fácilmente elevar bobinas de hierro. Fíjense, esta es la viga y esta es la bobina de láminas de hierro, que obviamente van soportadas las bobinas que están dibujadas acá en verde, están soportadas en una pinza, de forma tal que la pinza tiene una conicidad hacia adentro y de esa forma la bobina difícilmente se zafe. En el caso de no poseer la viga, entonces estaría, ¿no, verdad?, teniendo la posibilidad solamente de levantar una bobina. Les aclaro que la bobina, o sea, el hierro cuando es muy delgado, viene en bobinas, ¿no? Bobinado. Cada bobina, si usted algún día observa un camión que está transportando bobinas de hierro, van a ver que solamente lleva 2, máximo 3. Y la chata o el trailer del camión puede tener 30 toneladas, puede soportar un peso de 30 toneladas. Van 3, dos en ambos extremos de la plataforma y una en el centro. Y el camión va pujando, porque son bobinas de acero muy, pero muy pesadas. Pueden ser este tipo de vigas, o si no, muchas veces, posteriormente, bien sea una viga partida en 3, digamos, por así decir, de 3 sectores. O puede ser que muchas veces
Una vez posicionada la carga, yo debo girarla. Entonces tienen un elemento que permite el giro. De esa manera puedo depositar la carga milimétricamente en el lugar donde yo realmente deseo. 20 toneladas. 20 toneladas es cualquier cantidad de peso. ¿Verdad? También otro elemento muy común son lo que se conoce con el nombre de pinzas. No es verdad que cuando voy a comprar los bloques de hielo, el tipo lo saca del depósito de la conservadora y utiliza un bloque de hielo muy difícil de manejar. Es muy resbaloso, muy peligroso, me puede caer y aplastarme los pies o romperme un dedo. Entonces, él mete una pinza y saca el bloque con absoluta facilidad. Bien, existen pinzas para diversos tipos de materiales, para madera. Esta es una pinza para tomar placas de cerámica, ¿no es verdad? Esta es una pinza para tomar chapas de acero. Fíjense qué ingeniosa. Esta es una especie de mordaza con una superficie rugosa. Entra la chapa y es mordida y soporta un apriete riguroso de la mordaza de la pinza. Es un elemento muy sencillo, pero muy eficaz, ¿verdad? Aquí ven la pinza de mordaza y la chapa que ha sido tomada. Se pueden levantar perfiles, se pueden levantar, como lo que habíamos visto anteriormente, bobinas muy pesadas de láminas de hierro, ¿verdad? Esta es una pinza con mordaza. Bien, existen pinzas para levantamiento muy pesado. Manejar un tambor, especialmente cuando debo hacer lubricaciones y el lubricante viene con un tambor, o sea, viene en tambores, especialmente el aceite, digamos, para grandes motores diésel donde llevan más de 800 o 1000 litros de aceite en el cárter. Entonces, es casi misión imposible manejar un tambor de aceite porque muchas veces está completamente resbaloso, ¿verdad? Entonces, tomado por una pinza muy especial y fácilmente manejado el tambor. Esta es una pinza para madera y esta es una pinza para bloques de granito, ¿verdad? Que me permiten un manejo seguro, efectivo y sin ningún peligro para ¿verdad? Para el personal de que necesariamente tiene que hacer este tipo de levante. Bueno, chicos, no es más por hoy. Es el segundo tema que hay. Les voy a enviar inmediatamente la información. Vayan mirándola porque damos considero que unos 2 temas más, ¿verdad? Para hacerle exacto, a mediados de junio daríamos el primer examen. Yo creo que va a ser tipo Zoom y les tomaré la lista correspondiente habitual. Bien, vamos a ver quiénes están. Perdón. Ramos Flores está. Vaya habilitándose Ramos Flores. No se habiliten antes, chicos, simplemente cuando los nombren, no, porque me ocupan espacio que deben ocupar sus compañeros. ¿Ramos Flores está? No hay más, ¿verdad? Galvez Márquez está.